cuál es la historia de la efeméride me parece más relevante que cuál es la historia que se cuenta desde 1492 hasta el presente. Y la historia de la efeméride echa un poco de luz sobre este tipo de problemas, porque uno podría preguntarse, bueno, ¿cuándo comienza a festejarse? ¿Cuándo comienza a festejarse? ¿Cuándo se instituye como efeméride esa fecha? Uno podría decir, bueno, a los 100 años, cuando se cumplió el centenario del descubrimiento de América. No. Cuando se cumplieron los 200 años, a nadie le importó. Cuando se cumplieron los 300 años, a nadie le importó. Recién en el cuarto centenario comenzaron a haber evocaciones de esa fecha y de la empresa colonizadora. ¿Qué había pasado en el interín? Se habían conformado las naciones, la idea de Estado-nación como la conocemos en la actualidad, con sus propios aparatos culturales y su necesidad de recrear una historia patria particular, la idea de patria, la idea de nación, la idea de identidad nacional. Lo que constituyen, de nuevo, ¿no? Lo que está señalando de alguna manera, es que lo que hay detrás de esta efeméride particular es un movimiento cultural en clave nacional que lo constituye como parte de un calendario de tipo patrio. En la Argentina en particular, un poco después, unas décadas después, en 1916, después del centenario, el festejo es nacionalizado. Pero entre 1892 y 1916, el componente de la inmigración había cambiado. La mayoría, digamos, del flujo de inmigración italiana se había trocado por el flujo de inmigración española. Y fueron las sociedades españolas las que llevaron adelante, de alguna manera, esa reivindicación. Al mismo tiempo, los intelectuales argentinos comenzaban en ese momento, en el paso entre el centenario, 1920 y 1930, comenzaron a reivindicar el periodo colonial como una especie de periodo cultural donde la Argentina estaba en germen. De esa manera comenzó a surgir un nacionalismo que reivindicaba los antecedentes españoles. A partir de ese tipo de nacionalismo, el 12 de octubre aparecía como una fecha mágicamente ahora patria. O a partir del último quinto centenario comenzaron a circular fórmulas que hablan de encuentro de dos culturas. Pensar América como una cultura es un disparate inverosímil desde todo punto de vista. Lo mismo pensar Europa como una sola cultura. Desde ese punto de vista nos ayuda esa fórmula para resumir, tranquilizarnos en cierta manera con fórmulas que cuentan la historia brevemente y en forma lineal. Lo que se dio en América no fue ni el encuentro de dos culturas, ni el choque de dos culturas. Un proceso mucho más complejo que coincidía con la existencia en América de una amplísima diversidad cultural imposible de concebir desde el punto de vista social, antropológico, histórico, como un bloque unívoco. Lo que sí provocó la idea también de 12 de octubre, cómo se contó históricamente esta historia, es pensar a los pueblos indígenas sí como un bloque mismo. La misma idea de indio, lo indígena, lo indio, está involucrada en esta tradición, que unifica. Lo que se dio en líneas muy generales es un proceso muy complejo y que no se podría sintetizar en breve diciendo, por ejemplo, los indígenas rechazaron a los europeos o los indígenas pactaron con los europeos. Hubo de todo. Lo que sí podemos decir en líneas generales también es que lo que se desarrolló a partir de la empresa colonial fue precisamente eso, una empresa colonial. La unificación de las poblaciones indígenas se produjo en realidad como un proceso colonial. Fue la empresa colonial la que generaliza, la que pone nombres generales, rótulos generales y cuenta una historia de generalización. En los últimos 100 años, en relación a la idea del 12 de octubre y a la imagen sobre los pueblos indígenas, divulgadas en términos escolares o medios masivos y demás, habría que
hacer algunos comentarios en relación a la acción de algunos intelectuales, historiadores, escritores, filósofos y demás que comienzan a repensar el tema en diferentes momentos, en el caso argentino particularmente, en diferentes momentos de la historia, desde aquel nacionalismo de la década del 20 y el 30, que comienza a repensar el lugar de lo indígena en este tema, hasta también algunos escritos particulares de intelectuales de la década del 60, después en los 80 también. La articulación de la revisión histórica que hacen algunos intelectuales y la actividad de las propias comunidades indígenas, se dan algunos cambios particulares, ¿no?, que comienzan a echar dudas y sospechas sobre los contenidos de la fórmula arraigada del 12 de octubre. Tal es así que desde hace algunos años a la fecha en algunas comunidades han realizado lo que en algunos casos aparece como contrafestejos. Toman la fecha del 12 de octubre y hacen una actividad, pero para denunciar la conquista, por los abusos de la conquista y demás. O toman a veces la fecha del 11 de octubre, un día antes, y lo declaran, por ejemplo, como es que dicen en algunos casos, el último día de libertad. El último día de libertad. Son fórmulas, ¿no? Que en ese caso es interesante porque las propias comunidades toman la misma idea de estereotipo indígena, se apropian de ella y la resignifican para hacer una denuncia precisamente. Esa misma idea de indio que había sido utilizada para estigmatizarlos de alguna manera, para unificarlos, para tomarlos a todos como una cultura homogénea, en realidad es tomada por las propias comunidades y de vuelta en términos polémicos. Un momento de creación del estereotipo indígena en relación a la caracterización de la población argentina. Es decir, la población argentina está conformada por diferentes grupos, diría este discurso, digamos, entre los cuales uno de ellos particular es el grupo indígena. ¿Cómo son los indígenas? Bueno, tienen características particulares, ¿no?, raciales, culturales. Ese tipo de discurso lo que señala frecuentemente, o lo que nos ha señalado frecuentemente, es, más allá de esas características, es la separación absoluta de estos grupos. Los grupos indígenas en Argentina existen, son pocos, generalmente se los caracteriza como minorías, y en particular hay un interés particular en esos discursos por señalarlos como algo separado del resto de la población. O están extinguiéndose, ya son los últimos, o están en zonas muy lejanas, muy lejos de los blancos, muy lejos de la población de carácter migratorio, o finalmente se han fundido con otra fórmula, que es otro latiguillo también en la Argentina, que es el famoso crisol de razas, ¿no? La Argentina es un crisol de razas, es una mezcla de razas donde los indígenas finalmente desaparecerían en ese, ¿no? Por supuesto que el producto de ese crisol de razas no muestra nada de lo indígena. Detrás del 12 de octubre están las políticas de despojo territorial. Es decir, lo que los chicos aprenden con el 12 de octubre es el derecho de conquista. De hecho, es la conquista de América. Y nosotros pensamos, nos enseñan de chicos que la conquista de América es algo bueno. Y lo que se nos está educando de alguna manera, o que como se nos educó, es que hay un derecho de conquista. Y que lo bueno que tuvo el descubrimiento de América, además, es el ejercicio del derecho de conquista. Eso se dijo, se aplica, como decíamos antes, con fórmulas hasta poéticas, podemos decir. La misma idea del descubrimiento de América es una expresión poética. La idea de descubrir, ¿no? Esa idea de descubrir. Se descubrió América, ¿no? Como diciendo, bueno, la historia comienza a partir de nosotros y además con esa fórmula se propone un punto de vista, que es el punto de vista del conquistador.